Arte y artistas judíos, con Federica Palomero. Camille Pissarro, El olor de la tierra, es el título que eligió Federica Palomero para hablarnos de este gran pintor. Hola, Federica. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien, ya saben que en este programa intentamos reproducir en voz esas conferencias que ofrecías en el Museo Sefardí de Caracas, que reunían a tantas personas en torno al arte y los artistas judíos. Sí. Como les decíamos, hoy hablamos de Pissarro. Sí, lo habíamos dejado como un poquito atrás porque resulta que es un pintor del siglo XIX todavía, ¿no? Nace en 1830 y fallece en 1903. Pero bueno, la verdad que no importa. Lo que sí es importante es hablar de él, porque es un artista importantísimo realmente. No se concibe el impresionismo sin Pissarro. Y no se concibe el arte moderno sin el impresionismo. Entonces esto hace que realmente Pissarro es un pilar del arte universal y del arte moderno y bueno, un extraordinario artista, ¿no? Y hay dos cosas que llaman la atención en Pissarro, además, bueno, de eso, es que es un judío, como lo indica, bueno, su nombre Pissarro, Abraham, además, Abraham, Jacob, Camille, Pissarro, o sea, judío por parte de madre y de padre. Pero no hay nada en su obra que pueda orientarnos hacia esto, digamos, nada, ni un indicio, ni una pequeña referencia, ni un guiño, nada. Y esto, bueno, pues es digno digamos, de mencionar, porque yo recuerdo que cuando tú me hiciste una entrevista por la salida del libro, un acercamiento al judaísmo en el arte, estuvimos hablando precisamente de eso, si existe o si no existe un arte judío. Por ejemplo, si tú ves a Chagall, pues nada, un judío que hace arte judío y todo el mundo feliz. En el caso de Pissarro, pero nada que ver, ¿entiendes? Entonces yo creo que esto también, bueno, tiene su punto de interés, de cierta manera, ¿no? Claro, la ausencia también es significativa, ¿no? Exactamente. O sea, no le interesaba, digamos, plantearse el judaísmo desde, pues, un lenguaje plástico, ¿no? Por lo demás, bueno, sus relaciones con la religión en sí eran bastante distantes por un problema familiar, del cual tal vez podamos hablar más tarde, pero por ejemplo él estuvo muy involucrado en el caso Dreyfus, en la defensa, por supuesto, de Dreyfus. Ahora lo hizo por judío, lo hizo por hombre de bien, tal vez las dos cosas, ¿no? Lo importante es que lo hizo y ahí sí se manifestó realmente como judío, y además en el círculo de los impresionistas y de sus amigos, etcétera, realmente pues lo llamaban Abraham, el judío, el profeta, el patriarca. Además tenía esa barba así muy imponente, ¿no? Entonces se referían a él y parece que no le molestaba en absoluto, incluso él se presentaba, ¿no? O sea, el judío Pissarro y está, pues. Pero en la obra, repito, nada, ni una pincelada. Y otra cosa también que llama la atención es que resulta que Pissarro fue un pintor viajero muy sui generis. Y de todos esos pintores viajeros que anduvieron por América Latina, sobre todo por el siglo XIX, ninguno realmente ha logrado tener una posición dentro del arte de su país o incluso dentro del arte internacional, etcétera, como Pissarro. O sea, los pintores viajeros quedaron como pintores viajeros y más nada. Mientras que él, bueno, llegó a esas cumbres, lo que decía antes, ¿no? Ahora bien, es un pintor viajero sin serlo realmente, porque los demás pintores viajeros venían de Alemania, de Austria, de Francia, etcétera, o sea, venían de Europa, ¿no?
e iban, por supuesto, atraídos por el exotismo, ¿no? Exactamente, el continente de lo ignoto, de la naturaleza virgen y todo ese mito, ¿no?, que hubo en torno al continente, pues, suramericano. Y resulta que con Pizarro no pasa eso en absoluto, porque él era un hombre del Caribe. O sea que para él no había, digamos, ningún exotismo en el hecho, bueno, de pasarse 2 años en Venezuela como lo hizo siendo jovencito, ¿no? Toda esa luz y esa vegetación y esa exuberancia, todo eso, pues él lo tenía en casa. Por eso imagino que le tienes un especial cariño a Pizarro, ¿no? Por esa estancia venezolana. Por supuesto. A Pizarro, bueno, lo queremos y lo apreciamos, y además hay, bueno, muchas obras de Pizarro en Venezuela de la época en que él estuvo, pues, viviendo allí, ¿no? Sobre todo dibujos, acuarelas y también alguna que otra pintura al óleo, pero en ese momento él actuaba más bien como dibujante acuarelista. Bueno, la verdad que era muy joven, o sea, él nació en 1830, llegó a Venezuela en 1852, perdón, y se quedó 2 años, hasta 1854. Y pues con una carrera realmente en ciernes, sin preparación académica. Él había estado en Francia, lo habían mandado sus padres allí para estudiar el bachillerato, y después, bueno, regresó, y entonces, claro, uno dice, pero entonces, ¿qué fue a buscar a Venezuela? Porque no fue a buscar el exotismo, ya que lo tenía donde había nacido, pues en San Tomás, ¿no? Él huyó de su familia. No es que era una familia mala ni nada de eso, en absoluto, pero era una familia muy burguesa, muy acomodada. Su padre tenía una empresa importante de partes navieras, y desde luego él pretendía que el hijo, pues, siguiera los pasos y retomara el negocio, etc. Y de eso fue que huyó. Bueno, ¿qué podemos contar a nuestros oyentes? ¿Curiosidades o qué quieres destacar especialmente del arte o de la vida de Pizarro? Bueno, después de esa estadía de 2 años en Venezuela en compañía de Melby, que era un pintor danés de, bueno, cierta relativa fama, digamos, pues regresa a casa, pero no se queda mucho tiempo porque otra vez lo quieren involucrar en la empresa, y él no quiere estar vendiendo, pues, anclas ni nada de eso, y entonces se va a París. Y pues llega a París hacia 1855-56, y resulta que el ambiente académico lo decepciona muchísimo. Se inscribe en la Academia de Bellas Artes, empieza ahí a tomar clases, no se siente para nada cómodo, y finalmente llega al taller de coro. Y coro también está muy relacionado con Venezuela, aunque nunca pisó Venezuela, porque tenemos una palabra que es coroto. Y los corotos son, bueno, todas esas cosas que uno tiene en la casa, ¿no? Los adornos y qué sé yo, tú sabes. Las figuritas, sí, exactamente. ¿Y de dónde viene eso, coroto? Viene de Guzmán Blanco, que teniendo que huir y salir de Venezuela para ir a Francia al exilio, le dice a la servidumbre, recojan los corotos, porque él tenía una colección de coros, y ha quedado como... Qué anécdota más interesante, no la conocía. Sí, los corotos. Entonces, bueno, pero aparte de eso, hemos salido del tema. Coro, para el momento, pues era desde luego un artista importantísimo. Podemos decir que era el más importante de los paisajistas antes del impresionismo. Y obviamente que al lado suyo Pizarro se va a fortalecer, digamos, en esa vocación suya del paisaje que ya vemos en los dibujos y las acuarelas de Venezuela. Obviamente hay que tener mucho cuidado en este sentido, es decir, no se puede ver al Pizarro de Venezuela como, digamos,
un poco la promesa del pintor impresionista que va a ser. Pero sí hay cosas que llaman la atención, por ejemplo, el gusto por el paisaje muy fuerte, dentro del paisaje los árboles, y luego también el gusto por el interés por plasmar a la gente sencilla, a la gente del pueblo, a los campesinos, a la gente en el mercado, que va a ser realmente una marca muy, muy, muy suya dentro del impresionismo. Va a ser prácticamente el único que va a tomar esos temas que había tomado Millet, por ejemplo, de la vida rural y todo esto, ¿no? Ese impresionismo que, como dices en el libro, se va inventando cuadro a cuadro, ¿no? Exactamente, y bueno, realmente quienes lo inventan, pues son ante todo Pissarro y Monet. No hay duda de que ellos fueron pues los pioneros, ¿no? Por ejemplo, él está en contacto con Corot, luego se va hacia el realismo de Courbet, porque Corot tiene todavía una hora romántica, ¿no? Que a él, bueno, le molesta, digamos, ¿no? Pero allí, en relación con ellos dos, los ancestros, pues hay algo definitivamente importantísimo, que es que él va a pintar al aire libre, va a dejar de pintar en el taller. Entonces la relación con la naturaleza y la relación sobre todo con la luz y la atmósfera no puede ser la misma de la que tú captas a través de bocetos y que pues reproduces a la luz artificial pues de un taller, ¿no? Además que todavía eran velas, ¿no? Entonces allí pues hay un cambio realmente drástico que precisamente va a llevar, digamos, al impresionismo, ¿no? Claro, él no es directamente impresionista. Primero va a pintar unas escenas rurales, unos paisajes, digamos, realistas, un poco lo que decía Courbet, pintar lo que se ve. Por ejemplo, Courbet dice, bueno, yo no pinto ángeles porque nunca he visto a uno. Ahora bien, si algún día veo a uno, sí lo pintaré. O sea, muy irónico, ¿no? Por supuesto, que era totalmente ateo, ¿no? Entonces, Pissarro, bueno, al pintar al aire libre, claro, ya abandona el negro, abandona el claro oscuro, usa colores mucho más claros, tiene una pincelada mucho más ancha, rápida, que poco a poco se va a hacer realmente visible, incluso, y pues en sus obras de los años de la década del 60 esto se ve muy bien. Y pues cuando en el 59 empieza la amistad entre Monet y Pissarro, desde luego ellos digamos que se respaldan porque ven que van en la misma vía, como bueno, más tarde Renoir, Sisley, y entonces sí podemos decir que a partir de 1870 ya estamos en el impresionismo, ¿no? Unas obras que ya tienen unos enfoques muy cercanos, donde lo que más importa son los efectos de luz, los efectos de clima, la sombra, los reflejos, es decir, todo lo que en la naturaleza puede ser cambiante, inestable, que está en un momento, después deja de estar, no es lo perenne que buscaba un Poussin, por ejemplo, lo que le interesa, sino todo lo contrario, ¿no? De allí, bueno, el interés por la lluvia, por la nieve, los paisajes de nieve de Pissarro, bueno, incluso de Monet son absolutamente extraordinarios, ¿no? Todo lo que contribuye a que la naturaleza cambie. Bueno, llega al punto en Sisley de pintar las inundaciones de Port-Marie allí, bueno, en una barca dentro del pueblo inundado, ¿no? Y él no ve la parte, digamos, dramática, etcétera, sino solamente, bueno, que de repente hay un cambio. Hay la naturaleza haciendo de las suyas, y eso es lo que les interesa, pero desde un punto de vista meramente plástico. Entonces ya a partir de esos años, es decir, antes de la primera exposición de los impresionistas en el 74, que es como la fecha oficial de nacimiento del movimiento, ya Pissarro era realmente un impresionista.
Estamos hablando de naturaleza, pero quizá, Federica, los paisajes urbanos en París es la referencia que tenemos más, Sí, a lo sí. mejor los más profanos, ¿no? Cuando pensamos en Pizarro. Sí, yo creo que con muchísima razón se asocia Pizarro con las vistas de París. Pero él había hecho antes vistas, bueno, no de ciudades, pero sí de pueblos. O sea, no es solamente pintar los campos y los árboles, sino pintar también las atmósferas donde vivía la gente, digamos, ¿no? Y él pinta en pocos lugares, más o menos siempre los mismos, ¿no? Los alrededores de París, por supuesto, Rouen, La Roche-Guyon, o sea, no es un pintor de eso que viaja, no, en este aspecto él es bastante hogareño, ¿no? Y bueno, después se instala en Pontoise, sí. Bueno. Pero París, él no es el primero, de hecho, Monet, Renoir, Caillebotte, antes que él habían pintado ya París. Pero claro, él lo lleva, bueno, a un clímax, ¿no? Realmente. Y eso por una razón de salud. Es decir, ya después de los años 90, él tiene pues problemas de visión bastante graves y él no puede estar pintando al aire libre, salvo en los días de verano. Entonces, en París, él pinta desde ventanas. Él alquila habitaciones en hoteles en diversos puntos y desde allí, pues desde dentro, pinta lo que ve en la calle, que sigue siendo pintura casi al aire libre, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, no se traiciona a sí mismo, ¿no? Su modelo sigue siendo la naturaleza. Sí, naturaleza urbana y naturaleza humana, que fue lo que más chocó, por ciento, en la época, porque cuando las personas se veían retratadas, para decirlo así, como pues paseantes en las calles de París y que parecían así como cositas negras, de pata de moca, y así me veo yo cuando camino. La gente se sentía bastante ofendida, ¿no? Y eso, bueno, no gustó. Es que había muchas cosas de la época que hoy día nos hemos olvidado porque vemos la pintura impresionista como, no sé, la vemos como tan bonita, tan más apacible, tan agradable. Burguesa, ¿no? Ahora. Alegre, etcétera, que olvidamos que fue pero un escándalo, pero terrible. O sea, el pintor Gérôme, que era, bueno, el más respetado allí en la Academia de Bellas Artes, dijo que era la vergüenza del arte francés y hubo muchísima crítica. Y bueno, dando la conferencia, yo recuerdo haber enseñado, por ejemplo, una obra de William Bouguereau, que era, bueno, el artista preferido de la alta burguesía y de los que se lo podían pagar, que se llama La Primavera, y es una mujer desnuda con querubines, pintada de una manera sumamente relamida y todo eso. Entonces, claro, si ese es el concepto estético de la primavera y que viene un señor a pintar esas manzanas allí o lo que sea, o esos cerezos que finalmente, bueno, no son florecitas de cerezos, son manchas así, pum, pum, pum. Entonces no entiende, obviamente no entiende. Hay pero bueno, una zanja enorme en ese momento entre el arte académico, el arte de salón y pues el que producen los impresionistas. Bueno, la pregunta difícil de todos los programas, ¿con qué obras de Pizarro te quedas? ¿Cuál pondrías no sé si en tu salón o en alguna habitación, alguna otra habitación? Pues, no sé, yo creo que una de nieve. Y a mí no me gusta el frío ni la nieve, pero en el caso de Pizarro es que la atmósfera que él logra, el silencio que produce la nieve, esa atmósfera como de algodón que lo envuelve a uno, esa atmósfera en que todo queda como detenido, en que las formas se vuelven también, bueno, mucho más suaves, etcétera, que tiene una manera de expresarlo absolutamente extraordinaria. Hay una obra que se llama
Ya va. No, porque no me quiero confundir con otros, porque en ese momento, bueno, todos pintaban eso, ¿no? Por ejemplo, la Urraca de Monet es una obra absolutamente extraordinaria. Yo creo que la carretera de Louveciennes, sencillamente, ¿no? Donde uno ve, bueno, toda esa atmósfera. Además, bueno, una pintura tan moderna porque, bueno, casi todo blanco en la pintura, ¿no? Realmente, salvo unos toques así grises, es casi una monocromía de esas, bueno, que después se hicieron en pleno siglo XX. Entonces me parece maravilloso por la atmósfera, por la audacia también del momento y por la extrema modernidad de lo que él pinta. Así terminamos este programa dedicado a Pizarro. Les esperamos en el siguiente. Muchas gracias, Federica. Gracias.